La UIS con el rector. Un espacio amable para contarte y comentarte la vida universitaria, sus protagonistas y los sucesos. Conduce Álvaro Ramírez García. La UIS con el rector. Para conversar, escúchalo todos los sábados a las 8:30 de la mañana en las emisoras UIS Estéreo y UIS AM. Apoya Teleuis Comunicaciones. Para todos los afros del continente americano. Muy buenos días, amables oyentes de las emisoras UIS AM y UIS Estéreo. Les habla el profesor Álvaro Ramírez García, rector de la Universidad Industrial de Santander. Estamos en el programa La UIS con el rector, un espacio informativo y de opinión basado en el análisis, la reflexión sobre acontecimientos y personajes que ocuparon o que ocupan la habitualidad institucional de la semana. Todos los sábados, a partir de las 8:30 am, por los diales 670 AM y 96.9 FM, durante media hora, estaremos en este programa pensando en abrir encuentros con estudiantes, con profesores, con personal administrativo, con líderes de la sociedad, con quienes podamos interactuar, reflexionar, disentir, conciliar de manera crítica y civilizada sobre diferentes tópicos del acontecer de la UIS. En el día de hoy, este programa lo vamos a desarrollar con la compañía de la vicerrectora académica, la doctora Janet Aide Perea Villamil, y con el profesor Germán Oliveros Villamizar, jubilado de la Universidad Industrial de Santander y hoy decano de la Facultad de Físico-Mecánica de la UNAP, Universidad Autónoma de Bucaramanga. La ambientación musical de nuestro programa de hoy está amenizada por las composiciones del maestro Nicolás Maestre Martínez, a quien conocemos como el Maestro Colacho, director de la agrupación Macondo, creada hace 19 años. Hoy en día cuenta con 35 integrantes. Durante su existencia, la agrupación ha recibido importantes menciones y condecoraciones. Por ejemplo, en 1999, el reconocimiento por parte del Festival Nacional del Folclor de San Bernardo, Chile, y del Festival del Verano de Valdivia, también en Chile. En el 99 también el primer puesto en las eliminatorias del Festival Universitario de Danzas Folclóricas en la zona oriente en Pamplona, 450 años. En el año 2000, el primer puesto al mejor trabajo de investigación folclórica en el concurso Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Universitarias, organizado por la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, en Pereira. En el 2001, el premio como conjunto revelación del festival y segundo lugar al mejor cañamillero en el Festival del Pito Atravesado en Morroa, Sucre. Y en el 2006, el primer puesto en el tercer encuentro nacional de danzas tradicionales que se realizó en Valledupar, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Entonces tenemos hoy un programa muy interesante que lo vamos a dedicar fundamentalmente a un tema: acreditación institucional. Yo rimo la samba, yo rimo el membe. Quiero mi ascenso más olvidaré. Ajarro mi meta, ajarro mi ayer. Llámame quilombo, oh, mano Miguel. Editorial. La acreditación es un proceso creado a partir de la Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior. Consta de 3 etapas: autoevaluación, visita de pares y la definición final sobre el reconocimiento o no de la acreditación. En la autoevaluación, la comunidad universitaria contrasta lo que somos con lo que deberíamos ser. En ese ejercicio identificamos fortalezas y debilidades institucionales a partir de las cuales formulamos un plan de mejoramiento. Hay 2
características de ese proceso que yo quiero destacar. El primero, participación de la comunidad universitaria. Y el segundo, que es un proceso integral que consulta factores como la misión y el proyecto institucional, estudiantes y profesores, procesos académicos, investigación, pertinencia e impacto social, capacidad de autoevaluación y autorregulación, organización, gestión, administración, bienestar institucional, recursos académicos, apoyos de planta física y recursos financieros. Luego de la autoevaluación viene una visita de pares. Alrededor de 5 académicos, nacionales e internacionales, realizan un contraste entre los resultados de la autoevaluación y lo que se percibe en la vida institucional durante una visita de 3 días. Con base en esos insumos, pasamos a la tercera fase. El Consejo Nacional de Acreditación, también conformado por académicos, recomienda o no el reconocimiento de la acreditación institucional. En caso positivo, esto constituye un reconocimiento del Estado, mediante un decreto del Ministerio de Educación Nacional, de la alta calidad de la universidad. Como lo establece la Ley 30 de 1992, es una garantía del cumplimiento de los más altos requisitos de calidad y de que la institución realiza sus propósitos y objetivos. Estamos en eso. Y hoy nos acompaña la profesora Janet Aide Perea. La doctora Aide es profesora e investigadora muy destacada de nuestra Escuela de Química en la universidad y actualmente desempeña el cargo de vicerrectora académica, y en ese cargo está al frente del proceso de la acreditación institucional. Saludamos con mucho cariño a la doctora Aide y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes han participado en este proceso de autoevaluación y cómo valora usted esa participación? Bueno, en el proceso de autoevaluación han participado toda la comunidad universitaria. Los estudiantes de pregrado correspondientes a los estudiantes de programas presenciales y programas a distancia. Los estudiantes de posgrado, profesores de planta, profesores de cátedra, personal administrativo, directivos académicos, directivos administrativos, egresados y empleadores. Para lograr esta participación, el equipo técnico del proceso de acreditación estableció los mecanismos para poder encuestar a toda la comunidad universitaria. Esta encuesta se hizo a todos los que participan y están actualmente en la universidad y, como les dije anteriormente, a los egresados y a los empleadores. ¿Cuántas encuestas en total? En total se envió la encuesta a alrededor de 22,000 personas que conforman la comunidad universitaria y recibimos una respuesta de 3,500 que corresponde a la muestra que se requería para que los resultados de esta fuesen válidos. Qué bueno. Actualmente ya nos encontramos en la evaluación de las encuestas, estamos analizando los factores que usted mencionó anteriormente que fueron evaluados para poder establecer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, y con base en ellas vamos a hacer el próximo viernes 14 de junio un taller de socialización de los resultados de las encuestas en donde van a participar representantes de todos los estamentos que mencionamos anteriormente. Con base en ello y con base también en el análisis de los procesos de acreditación, de las evaluaciones, mejor, que han resultado de los procesos de acreditación de programas, se va a construir entonces cuál es nuestro derrotero hacia el futuro, cuál va a ser el plan de mejoramiento de la universidad. Todo esto pues también enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2018 que ya está constituido en la universidad. Muchísimas gracias, profesora. Memoria oral. Yo me voy para Barranca Bermeja. Yo me voy para Barranca Bermeja. Ese puerto petrolero que queda en el mar. En el segmento Memoria Oral del programa del día de hoy, nos acompaña el profesor Germán Oliveros Villamizar. Él es ingeniero electricista de la UIS del año 1967. Hizo una maestría en fisiología médica en la Universidad de Antioquia. Es un profesor con más de 46 años de experiencia. En la UIS fue cofundador
de la Escuela de Medicina y de la Facultad de Salud. Además fue también vicerrector académico, vicerrector administrativo de la UIS. Más que esos aportes fundamentales para la universidad, yo diría que el profesor Germán Oliveros es ante todo un ejemplo de lo que es una dedicación en la vida a la universidad, al proceso de formación. Es un paradigma de hombre justo, de hombre recto y de hombre que ha desarrollado a través de su vida una gran sabiduría. Luego de jubilarse en la Universidad Industrial de Santander, se fue a la UNAP, donde ha hecho también una carrera muy brillante. Fue el primer director de investigaciones de la UNAP. Fue creador o cofundador de los programas de ingeniería en energía y la especialización en gerencia de recursos energéticos. Más de 500 jóvenes ingenieros se han formado en estas disciplinas en la UNAP. Digamos un detalle más para resaltar del profesor Germán Oliveros, también ha sido un hombre entregado a causas sociales y a causas gremiales. Voy a indicar solo una como ejemplo. Ha estado vinculado a ACOFI, a la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, prácticamente desde su fundación. Pero hay un detalle muy interesante que es el que quisiera explotar en este segmento de memoria oral. Y es que el profesor Germán Oliveros, siendo ingeniero electricista, fue profesor por muchos años en la Facultad de Salud, más general. Entonces, vamos a dar un recibimiento al profesor Germán Oliveros en este segmento de memoria oral, en el que vamos a recordar una parte de la historia de la universidad a partir de la versión de los propios protagonistas. Y vamos a hablar entonces de alguna anécdota que nos quiera, o algún detalle o algún comentario que nos quiera hacer sobre la fundación de la Facultad de Salud y la Escuela de Medicina en la UIS a partir de su propia experiencia como protagonista cofundador. Germán, buenos días. Doctor Ramírez, muy buenos días. A usted y a su equipo de trabajo les agradezco esta invitación para participar en este esfuerzo que usted hace por la Universidad Industrial de Santander en esta franja de mantener toda una memoria histórica que la necesita la universidad. Particularmente con la creación de la carrera de Historia se le ha dado un gran vuelo a que esa historia no se pierda. De tal manera que voy a poner mi grano de arena con el objeto de hacer algún apunte con relación a la creación de la Facultad de Medicina. Hay ciertos hechos que tal vez los que vivimos más de cerca la historia podemos contarlos con una cierta sinceridad y con una cierta, digamos, humildad, porque yo soy más que cofundador de la Facultad de Medicina, soy profesor cofundador de la Facultad de Medicina. Con el doctor Álvaro Celis Vargas fuimos los dos primeros profesores de fisiología médica en la Escuela de Medicina. La Facultad de Medicina, si se observa con cuidado, las ideas de la Facultad de Medicina yo creo que empiezan a impactarse desde 1965. En 1965-1966, un grupo de directivos de la universidad, encabezados por su rector, en ese entonces el doctor Juan Francisco Villarreal, por una persona que tenía también mucho reconocimiento en el campo médico en la región, ya fallecido, el doctor Rosso Alfredo Cala, y alguien que ha sido una persona que ha prestado muchos servicios a nuestra ciudad, como es el doctor Carlos Virviescas Pinzón, es alcalde de la ciudad y quien, siendo director de planeación de la universidad, ayudó a configurar la idea de la creación de la Escuela de Medicina. Se me pueden quedar nombres de médicos prestantes de la ciudad, pero voy a hacer énfasis en ellos. Con ellos se inició todo el proceso de lo que fue la construcción de la institución, no desde el punto de vista de la obra física, sino la construcción de la esencia de lo que es una facultad de medicina. Una facultad de medicina que se creaba en un medio que era fundamentalmente técnico. La Universidad Industrial de Santander era reconocida fundamentalmente porque formó los mejores ingenieros para el país en ese momento y lo sigue formando, pero ese eco de la universidad formando ingenieros de altísima calidad también se constituyó en una diáspora, y la cantidad de ingenieros de esas épocas, años 50, 60, 70, y podríamos seguir nombrando años, décadas, ellos con la calidad de su servicio están prestando el desarrollo no a la economía nacional, sino a la economía mundial. Bien, entonces teniendo en cuenta esas características, hay que reconocer que formar los profesores de ciencias básicas médicas en ese momento no era una cosa fácil. Y es que los profesores de ciencias básicas médicas, es decir, de anatomía, de histología o morfología, de fisiología,
fisiología, de bioquímica, de farmacología, de parasitología, de microbiología. En ese momento no habían expertos como para que pudieran formar gente con fuerza en el conocimiento de esas áreas. La universidad entonces, en una jugada estratégica, tomó 3 ingenieros y a los 3 los ingenieros prácticamente los formó en la Universidad de Antioquia con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, formándolos en una maestría de 2 años de duración en los campos de farmacología, bioquímica y fisiología. Los doctores Carlos Uribe Mutis, que en paz descanse, el doctor Luis Felipe Casas, hoy vicerrector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana de la sede de Bucaramanga, y quien les habla, quien estuvo en la parte de fisiología, el doctor Casas estuvo en la parte de bioquímica. Nos formamos nosotros, recuerdo que también en microbiología y parasitología, el exrector de la universidad, que en paz descanse también, el doctor Orlando Díaz, también estuvo en Medellín en la Universidad de Antioquia, formándose en parasitología. Es decir, la universidad, con algo que lo ha caracterizado siempre, y es con la planeación de ese momento, formó la gente que iba a formar en la parte básica de la medicina a los que iban a ser los futuros médicos. Hoy, posiblemente, el observar en el mundo de la vida, en el mundo del trabajo, a esos egresados que ingresaron a la Universidad Industrial de Santander en la Escuela de Medicina en los años 1967, 1968, y bueno, de ahí para arriba, pero esos que ya son hoy jubilados, que son mayores, uno se da cuenta de todo el servicio médico de calidad en la docencia, en la investigación, en el servicio que le han prestado a nuestra región. Y no solamente a nuestra región, también, como ha sido costumbre, la universidad se constituye en crear una diáspora para con su gente formar gente a nivel no solamente regional, sino nacional y mundial. La Facultad de Medicina entonces se creó el primer año, los primeros estudiantes ingresaron en 1967. En 1967 el cambio del rector, la salida del doctor Juan Francisco Villarreal, que era uno de los pilares de fundación de la facultad, también le impactó la Facultad de Medicina y hubo cambio. Valga la pena abonar aquí que este mismo grupo de pensadores alrededor de la universidad también hicieron posible que lo que antes se llamaba la Universidad Femenina de Santander se aliara con la Universidad Industrial de Santander y crearan una gran universidad que ya entonces, con sus características, iniciaba a impactar los diferentes campos de la ciencia, la ingeniería, las ciencias, la salud. Ya posteriormente vendrían la formación en ciencias sociales. Estoy localizándome en los años hasta los años 1970, en todo el proceso de desarrollo de la Universidad de Santander y particularmente su escuela de medicina, de la cual fui profesor de fisiología hasta 1989, cuando el señor rector, también ya fallecido, el doctor Rafael Serrano, me nombró como vicerrector académico y posteriormente el doctor Jorge Gómez me nombró como vicerrector administrativo hasta 1995, cuando me retiré de la universidad y para comillas, gozar de la jubilación, comillas, empecé a trabajar otros 18 años de vida, que son los que llevo hasta ahora, en una universidad que hoy es una universidad prestante con acreditación institucional. Pues muchísimas gracias, profesor Germán Olivero. Me parece muy enriquecedora esta versión que usted nos da de la fundación de la Facultad de Salud y de la Escuela de Medicina en la universidad. Y me parece muy interesante que ojalá tengamos otra oportunidad para hablar de ese periodo de cambio tan fundamental en la universidad, ese periodo por allá que precisamente le correspondió a usted ser estudiante, porque ahí cambió la pendiente de desarrollo de la Universidad Industrial de Santander. Yo quisiera invitarlo en otra ocasión a este mismo espacio. Con mucho gusto, señor rector. Y de esta manera terminamos este segmento. Muchas gracias. Ay, yo me voy, ya nos vamos pa' Barranca. Encuentro. Llora la luna y se desespera porque Carola se va pa' Venezuela. Continuamos ahora con la sección de Encuentro. En esta sección vamos a invitar a una persona, ya sea de la universidad, ya sea de la política, ya sea de la industria, de la sociedad, para que nos encontremos alrededor de algún tema importante para desarrollar para nuestros oyentes de la universidad y de la comunidad en general. En el día de hoy, nuestro invitado es el profesor Germán Oliveros. Yo quisiera aprovechar la circunstancia de que el profesor Germán Oliveros es UIS y también es UNAP, para resaltar y hacer honor
a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que recientemente fue reconocida como una institución de excelencia académica, de alta calidad académica, en el proceso de acreditación que tenemos en Colombia de la educación superior. Yo quisiera decir como introducción que el proceso de acreditación es importante porque superamos realmente a nivel de las relaciones interinstitucionales la dicotomía entre universidad pública y universidad privada. Y ahora nuestro problema es universidad de alta calidad o universidad que no tiene esa alta calidad. Y en el caso de la UNAP, pues creo que para todos los santanderianos es motivo de alegría y de orgullo, y más para la UIS, que sea reconocida su alta calidad, su excelencia académica en el proceso de acreditación nacional. Entonces, sobre ese tema, yo quisiera preguntarle al profesor Germán Oliveros, en primer lugar, ¿qué podemos destacar del proceso de acreditación en la UNAP? ¿Cuáles son las fortalezas, de pronto, que más quisiéramos, que más se destacaron en este proceso, que merecieron el reconocimiento de alta calidad, y cuáles son los rumbos futuros de desarrollo de la UNAP? Muchas gracias, señor rector. El trabajar en calidad en educación superior es algo que data realmente de tiempos recientes. Cuando hablo de tiempos recientes me refiero por ahí a la década de los 80s del siglo pasado, en que la universidad sabía que tenía que hacer las cosas y las hacía, pero vino el reto, hay que hacerlas bien, porque alguien nos tiene que pedir cuentas de lo que estamos haciendo. La Universidad Industrial de Santander era consciente de eso, que no estaba simplemente formando por la mecánica de formar, sino que estaba formando gente para una región y para un país que necesitaba de un recurso humano de alta calificación. Esto había que sistematizarlo, indudablemente. Alguien dirá, sí, empieza con la Ley 80 de 1980. Pues sí, principia ahí, pero realmente esto se queda asentado en forma con el cambio de la Constitución, porque eso generó también la Ley 30 de 1992. Fue el punto de partida y ahí están consagrados los principios fundamentales en los cuales debe basar la universidad si quiere cumplir con lo que le ha dado el gobierno colombiano o el Estado colombiano a estas instituciones, formar su gente joven con alta calidad. Entonces, la Universidad Industrial de Santander empezó todo ese proceso y evidentemente la universidad tuvo un gran impacto a lo largo de todos esos años en la formación. Ese ejemplo de la UIS pues es tomado por una universidad como la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que tiene otro origen. La Universidad Autónoma de Bucaramanga es el acrisolamiento de la idea de un sector empresarial de la región para formar profesionales y para ayudar al Estado a formar gente en otros campos del saber. La Universidad Autónoma de Bucaramanga empezó a pensar en la acreditación desde finales del siglo pasado. Particularmente se pensó muy fuertemente en los programas de ingeniería, a pesar de que los programas de ingeniería eran nacientes para entonces. De ahí para allá empieza todo un proceso que prácticamente desde finales del siglo pasado hasta los días de hoy fue siempre creciendo y llega hasta finales del año pasado cuando nos entregan la carta de acreditación institucional. O sea que la acreditación en la universidad no ha sido una cuestión que surge de golpe, de preparación para un momento. No, nosotros siguiendo la Ley 30 de 1992 empezamos a trabajar lo que allí de una manera tímida se consagraba como la acreditación de los servicios de educación superior y que curiosamente empezó primero por la acreditación de programas que por la acreditación de instituciones. Eso significaba también un cambio de la cultura interna en la universidad, no solamente en el proceso esencial, investigación y docencia, sino en todo el proceso administrativo. Muchas gracias, profesor Germán. Llegamos así al final de nuestro programa en el día de hoy, la UIS con el rector. Muchas gracias a la señora vicerrectora académica de la universidad y al profesor Germán Oliveros por su participación valiosa. Yo creo que queda en el ambiente, en todos los oyentes, más preguntas que respuestas después de sus intervenciones. Pero de eso se trata, de crear un ambiente de discusión, de reflexión y de pensamiento crítico. Los invito para que todos los sábados a las 8:30 a.m. nos encontremos en las emisoras de la universidad, AM y FM. Les habló Álvaro Ramírez García, profesor y rector
de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias por la asistencia técnica a Hernando Vega, a Laura Aguilera y al equipo de Teleuís Comunicaciones. Muchas gracias. Se fue perdiendo en la noche, entre la lluvia y el frío, se fue llorando de hastío por la perfidia del ventarrón. Y jugándose la vida buscó a la familia que no encontró. Desesperado llamaba. La UIS con el rector. Un espacio amable para contarte y comentarte la vida universitaria, sus protagonistas y los sucesos. Conduce Álvaro Ramírez García. La UIS con el rector. Para conversar, escúchalo todos los sábados a las 8:30 de la mañana en las emisoras UIS Estéreo y UIS AM. Apoya Teleuís Comunicaciones.